¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Augusto Mora, profesor del módulo de representaciones de construcción en el primer curso del ciclo formativo de grado superior de proyectos de edificación que se imparte en el Centro Integrado Pirámide de Huesca, en España. En este vídeo voy a empezar a resolver la práctica A05, que es básicamente una práctica de acotación, ¿de acuerdo? Os he enviado un PDF a los alumnos que tengo en prácticas con el enunciado. Básicamente hay que hacer estos 9 pasos. Os he proporcionado un plano y voy a resolver algunos de estas cosas de aquí. No todas, ¿de acuerdo? Porque si no, pues resolvería yo la práctica y se trata de que la hagáis vosotros. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues voy a crear un estilo de acotación, ¿de acuerdo? Anotativo, que se tiene que llamar así y con estas características, ¿de acuerdo? Y voy a crear también un bloque con un atributo para la cota de nivel, ¿de acuerdo? Entonces, para eso me he abierto aquí en el AutoCAD un dibujo en blanco con mi plantilla. Está en metros. Esta plantilla tiene unas capas ya creadas, cajetín, formatos y ventanas gráficas, ¿de acuerdo? Pero no hay ningún objeto dibujado. Entonces, lo primero que voy a hacer es crearme el estilo de acotación anotativo que pido, ¿vale? Para crearlo me voy a la pestaña Anotar y en la pestaña Anotar veo qué estilos de acotación tengo en esta parte de aquí, de este bloque que pone cotas. Veo en este desplegable que tengo un estilo que pone anotativo, uno que pone ISO 25 y uno que pone estándar. Debajo aparece administrar estilos de cota. Este va a ser lo que voy a utilizar, este comando, para crear un nuevo estilo de cota que es SAN 2.5, ¿vale? Entonces pincho aquí en administrar estilos de cota y partiendo de un estilo que tenga yo aquí, pues anotativo, ISO 25 o estándar, estos tres son los que venían en la plantilla por defecto ACAD ISO.twt, cualquiera de ellos voy a utilizar para crearme yo mi estilo de acotación. Por ejemplo, utilizo el ISO 25, ¿de acuerdo? Entonces digo nuevo, aquí en la parte de la derecha, nuevo. Y entonces me crea uno a partir del ISO 25, ¿de acuerdo? Me va a crear uno y yo le voy a cambiar el nombre a lo que ponía en el PDF, a AN-2.5. ¿Por qué? Pues porque es un texto Arial Narrow de 2,5 milímetros de altura, ¿de acuerdo? Con símbolo de acotación trazo, tamaño 2,5 milímetros y unidades en metros con 2 decimales. Bueno, pues voy a definir mi estilo de acotación con ese estilo, ¿de acuerdo? Con esas características. Me voy a la A de AutoCAD, que estoy aquí, entonces vamos a llamarlo en mayúsculas a N-2.5, ¿vale? Comienzo por ISO 25 y le voy a indicar que es anotativo. Anotativo quiere decir que este texto va a mantener el tamaño de algunos de sus elementos, por ejemplo, este estilo de acotación va a mantener la altura constante del texto y de los símbolos de los extremos de la cota, o sea, las flechas, los trazos, lo que yo quiera poner, van a tener siempre el mismo tamaño independientemente de la escala que yo elija. Cuando yo imprima el plano en formato PDF o en papel, lo que voy a tener siempre es que los textos de este estilo de acotación y las flechas o símbolos de cota van a tener siempre el mismo tamaño independientemente de la escala de la ventana gráfica que esté en el plano, ¿vale? Y esto es importante porque eso me va a dar coherencia en mis planos, independientemente de cualquier escala que tenga yo en las vistas, en el plano, siempre las cotas se van a ver igual, ¿vale? Esto es muy importante. Y aquí le indico también que voy a modificar que este estilo va a afectar a todas las cotas, ¿vale? A cotas lineales, a cotas alineadas, a cotas de radio, angulares, en principio a todas. Vale, pues le doy a continuar. ¿Qué veo en esta ventana? Pues veo lo siguiente. Veo una serie de pestañas, ¿vale? Voy a empezar por la primera, que es líneas, pero tengo líneas, símbolos y flechas y texto. Básicamente estas son las tres partes que componen una cota. Las líneas pueden ser las líneas de extensión, que son, o las líneas de referencia, que son las líneas laterales que parten de los extremos de la cota y llegan hasta el objeto, ¿vale? La línea de cota, que es la línea pues donde se coloca la cifra con la cota. Y la siguiente pestaña tengo símbolos y flechas, que son
pues los símbolos o las flechas o los elementos que me conforman la cota, los extremos de la cota, ¿de acuerdo? También la marca de centro o el símbolo de la longitud del arco, ¿de acuerdo? Básicamente los extremos de la cota. Y por último, la tercera pestaña es el texto. El texto es la cifra que me indica la dimensión, ¿vale? Estos tres son los componentes principales de la cota. Luego ya tengo ajustar, que me va a permitir a mí cómo se va a comportar la cota, me va a indicar o voy a establecer unas reglas de cómo quiero que se comporte la cota en función de que quepa o no el texto dentro del ámbito de la cota, entre las dos líneas de referencia o de extensión, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué quiero que ajuste? ¿Cómo quiero que coloque el texto? Si hacia arriba, hacia abajo, bueno, una serie de cosas. Bueno, tengo las opciones para cambiar aquí. Después tengo unidades principales, donde yo defino en qué unidades y con cuántos decimales estoy acotando. Después tengo unidades alternativas que me va a permitir colocar una segunda cifra que me indique la dimensión de la cota en otras unidades. Por ejemplo, podría acotar en metros y en pulgadas. ¿De acuerdo? Si activo las unidades alternativas, lo que está haciendo es colocar detrás una especie de corchete, entre corchetes o entre paréntesis, el valor alternativo en otra unidad, ¿vale? Por defecto lo voy a quitar. Y por último, tolerancias. Tolerancias en arquitectura se utilizan muy poco, en construcción indicaría poner una, bueno, pues establecer aquí en la cota que pusiera, por ejemplo, 803 más menos 5, por ejemplo, o más menos 0,5, para indicar eso, una tolerancia y dónde iría colocada en la cota. Nosotros no lo vamos a utilizar. Nos vamos a limitar a las 5 primeras pestañas, sobre todo a las 3 primeras, ¿vale? Donde conformo la cota y luego ya ver las unidades y cómo quiero que se ajuste el contenido del texto y las flechas dentro del ámbito de la cota. Entonces empiezo por líneas, ¿de acuerdo? En líneas, la línea de cota por bloque, tipo de línea por bloque, grosor de línea por bloque, ¿de acuerdo? Siempre veo que esto está por bloque. Puedo cambiarlo y ponerlo en por capa o en asignarle un color. Normalmente lo dejaremos siempre en por bloque. ¿Qué consigo con esto? Pues que cuando yo coloque esta cota en una capa, automáticamente el bloque entero de la cota tome el color de la capa, ¿de acuerdo? Tome el color, o sea, no definirlo individualmente cada componente de la cota con sus colores, ¿de acuerdo? También la línea de cota puedo eliminar un lado u otro de la línea de cota. Línea de cota 1, por ejemplo, pues ha eliminado, en este caso, eliminaría un trocito de la línea de cota, ¿de acuerdo? Línea de cota 2, elimino el otro trocito y si marco las dos, pues no aparece la línea de cota. Es raro eliminar las líneas de cota, ¿de acuerdo? Normalmente no las eliminaremos nunca. Las líneas de referencia son las líneas laterales que van desde el extremo de la cota hasta el punto donde yo he tomado la medida, ¿de acuerdo? Pues estas líneas puedo elegir si las quiero suprimir o si las quiero dejar. También puedo definir sus colores. También puedo indicar a qué distancia quiero que quede desde el espacio, qué espacio, qué gap quiero que quede entre el punto que he seleccionado en el objeto y dónde empieza la línea de cota, ¿de acuerdo? Que es este elemento de aquí. Y ampliar las líneas de cota me va a permitir a mí que sobresalgan ligeramente las líneas de cota, ¿vale? Por el lateral, por la parte superior, digamos, por encima, más allá de la línea de cota, ¿vale? Las líneas de referencia las separo por encima, las prolongo por encima de la línea de cota, ¿vale? Bueno, de momento esto lo dejo así y me voy ahora a símbolos y flechas. Aquí elijo cómo quiero que se represente mi cota, si con flecha cerrada rellena o con algún otro tipo de elemento. Puedo elegir todos estos que tengo aquí, incluso puedo añadir flechas personalizadas. En el PDF yo os ponía que símbolo de acotación vamos a poner el trazo grueso, ¿de acuerdo? Trazo grueso. Entonces me voy otra vez al AutoCAD y voy a seleccionar oblicuo grueso, ¿de acuerdo? Que es el trazo grueso. Y la directriz
es para otro tipo de cota, la voy a dejar con flecha. Esta sí que la voy a dejar con flecha, ¿vale? El tamaño de la flecha indica el tamaño en milímetros que yo quiero que tenga el tamaño, o sea, el símbolo, ¿de acuerdo? Como estoy trabajando en anotativo, voy a trabajar en milímetros, en unidades reales del tamaño del espacio papel, ¿vale? Corte de cota, marca de centro, esto también otros tamaños que hay por aquí, ¿vale? Tampoco vamos a... Esto no lo voy a modificar. Y luego, en el caso de la longitud del arco, tampoco lo voy a tocar porque no lo modificamos. El recodo y esto nada. Básicamente lo que voy a tocar es esto de aquí. El tipo de trazo que voy a colocar, ¿vale? Y el tamaño, ¿vale? El tamaño. Y ahora voy al texto. Y en el texto vamos a elegir el estilo de texto que yo quiero, el color, si lleva algún color de relleno, y la altura, ¿vale? Bien, por defecto necesito un tipo de texto, si quiero que sea anotativo, un estilo de texto anotativo. Vamos a ver si tengo alguno, y veo que tengo ahí uno que pone anotativo y uno que pone estándar, pero aquí, a la derecha, de donde pone estilo de texto estándar, tengo un botoncito con 3 puntitos que me va a permitir a mí abrir desde aquí el cuadro de creación de textos, de creación de estilo de textos, para crearme uno nuevo si quiero, que es lo que voy a hacer ahora, ¿de acuerdo? Porque habíamos dicho en el PDF que el texto tiene que ser un texto anotativo Arial Narrow de 2,5 milímetros, ¿vale? Vuelvo al AutoCAD y vamos a hacer ese texto. Pincho en el cuadradito con los 3 puntos y vamos a empezar a crear un nuevo estilo de texto. Le digo aquí nuevo, en este botón, y vamos a crear un estilo que es, le voy a llamar igual que la cota, AN-2.5, pero este es un estilo de texto, ¿de acuerdo? Le digo aceptar, le voy a indicar que es anotativo y quiero que tenga una altura de 2,5 milímetros en el papel, ¿de acuerdo? Yo en el espacio papel trabajo en milímetros siempre. El tipo de letra, vamos a buscar la Arial Narrow, que está aquí. Si no tenéis la Arial Narrow, podría coger una letra Arial normal, a ver, ¿dónde estás? Arial normal, y aplicarle un coeficiente de relación de anchura-altura de 0,8, ¿vale? Me valdría. La Arial Narrow viene a ser como una Arial normal un poquito más comprimida. Pero bueno, como tengo la Arial Narrow por aquí, pues la elijo, ¿vale? Y le dejo aquí el coeficiente en 1. Veis que el aspecto es prácticamente igual. Vamos a repasar. Arial Narrow, estilo normal, podría elegir negrita, lo que sea, pero vamos, lo dejo en normal. Es anotativo, importante, ¿de acuerdo? Y lo demás lo dejo estar, porque ni quiero el texto boca abajo, ni quiero el texto al revés, ¿vale? Lo dejo normal. Entonces le digo aplicar y cerrar. Y ahora ya aparece aquí mi texto AN2.5 que acabo de crear, que va a formar parte del estilo de acotación AN-2.5 también. Selecciono ese texto, ¿de acuerdo? Aparece aquí, aparece de esta forma tan enorme, que tampoco me interesa, bueno, ahora no veo nada, pero bueno, ya he creado líneas, símbolos y texto. Puedo dibujar, si quiero, un marco alrededor del texto. No me interesa, ¿vale? Esto recuadra el texto, no me interesa, no me hace falta. Y luego la ubicación, el texto, quiero que verticalmente esté encima de la línea y esté centrado sobre la línea de cota, que esté centrado. Y luego la dirección de lectura de la vista, izquierda a derecha. Esto es lo normal, ¿vale? Siguiente pestaña, ajustar. En la pestaña ajustar voy a dejar tal cual está todo por defecto. Porque en las opciones de ajuste, aquí indica, si no hay suficiente espacio para poner el texto y las flechas dentro de la línea de referencia, ¿qué es lo que primero quiero que salga? ¿El texto o las flechas? Lo que mejor ajuste, las flechas, el texto y las flechas. Mantener el texto siempre entre las líneas de referencia. Bueno, pues aquí tengo opciones. Yo le dejo por defecto la del texto y las flechas, lo que mejor ajuste. Hemos de pensar una cosa. Cuando estoy acotando algo y o bien el texto o bien las flechas no caben dentro, tengo que pensar que a lo mejor me estoy equivocando en la escala a la que estoy acotando. A lo mejor necesitaría hacer algún tipo de detalle para ver eso mejor, ¿vale?
porque si no me cabe el texto de la cota dentro o las flechas, quizás estoy acotando algo demasiado pequeño. Y a lo mejor tendría que hacer una ampliación, un detalle ampliado de eso, ¿vale? Me puede dar que pensar. Vale, siguiente, unidades principales. Unidades principales, aquí me dice, vas a trabajar en decimal, unidades en decimales con dos decimales, con dos cifras decimales. Puedo elegir que me redondee las cotas a una determinada dimensión, ¿de acuerdo? Yo aquí puedo elegir pues, que me redondee en intervalos como yo quiera, lo dejo en 0, que no me redondee. Y factor de escala yo lo aplicaría en el caso de que, aunque esté trabajando en metros, yo quiero acotar, por ejemplo, en milímetros o en centímetros o en alguna otra unidad, ¿vale? Entonces, si quiero acotar en milímetros, yo aquí pondría 1000 y entonces estaría multiplicando por 1000 la cifra de la cota. La dimensión real va a ser metros, ¿vale? Por ejemplo, algo que mida metro y medio. Pues metro y medio, si lo multiplico por 1000, serán 1500 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, esto está bien cuando yo quiero, por ejemplo, he dibujado todo en metros, pero tengo que acotar estructura metálica que se acota siempre en milímetros, ¿vale? Entonces, multiplicaría aquí por 1000, me podría crear un estilo de acotación para acotar en milímetros, aunque haya dibujado en metros. Y luego, supresión de ceros a la izquierda o a la derecha, yo normalmente lo suelo eliminar. Si yo tengo una medida que tiene algo 2 metros, quiero que ponga 2,00 o 2,00. No quiero que ponga 2. Quiero que me ponga siempre dos cifras decimales. Entonces, le digo que no me elimine ningún tipo de cero, ni a la izquierda ni a la derecha. Y luego, formato en cotas angulares, pues cómo quiero acotar, qué tipo de unidades, por ejemplo, grados minutos segundos, grados centesimales, radianes, por defecto lo dejo en fracción decimal, y la precisión le voy a poner también 2 decimales, ¿vale? Y supresión de ceros, pues tampoco quiero que suprima los ceros. Unidades alternativas no voy a poner, y tolerancias tampoco, ¿de acuerdo? En definitiva, ¿qué es lo que he definido? Las líneas, los símbolos y el texto, porque luego simplemente he ajustado y he definido las unidades principales, pero las tres primeras pestañas son las que físicamente me definen la cota. Si yo ahora le digo aceptar y le vuelvo a decir ahora cerrar, ya tengo creado mi estilo de cota. Yo ahora voy a colocar una cota. Desde este menú anotar, voy a colocar una cota para ver cómo queda esto, ¿de acuerdo? Cómo funciona. Entonces voy a colocar una cota alineada. Por defecto tengo aquí cota lineal, pero si pincho en la flechita veo que puedo elegir todas las cotas, todos los estilos de cota que tengo aquí. Lineal, alineada, angular, longitud de arco, radial, diámetro, con recodo o coordenadas. Nosotros en arquitectura, en construcción, vamos a utilizar casi siempre la cota lineal. Bueno, primero la cota alineada es en general la que más utilizamos, alguna vez la lineal y alguna vez la angular, muy pocas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque básicamente en obra medir ángulos es complejo, ¿de acuerdo? Las cotas, cuando hacemos planos de construcción, representaciones de construcción, lo que queremos es que en obra el constructor pueda replicar en la realidad lo mismo que nosotros tenemos en el plano. Entonces, en obra es fácil, se puede hacer con herramientas sencillas, sacar perpendiculares y paralelas, ¿de acuerdo? Líneas rectas. Pero es muy complicado medir ángulos en obra, porque no tenemos un transportador de ángulos gigante, ¿vale? Entonces, básicamente, las dos que vamos a utilizar van a ser cotas lineales y cotas alineadas, y también radios, ¿vale? Radios y diámetros, porque también van a ser cosas que sean fáciles de medir. Un radio, o sea, hacer una circunferencia, por ejemplo, conociendo el centro, con una cuerda, rápidamente puedo hacer una circunferencia, ¿vale? Bien, voy a probar una cota alineada, con mi estilo que acabo de crear aquí, el AN 2.5, ¿vale? Una cosa importante, he dicho que este es anotativo, y como podéis ver, en la paleta de aquí de estilos, aparece con un símbolo del escalímetro, esa estrellita de 3 puntas de color azul, eso es un escalímetro, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando aparece ese símbolo, quiere decir que es un elemento que va a variar su tamaño en función de la escala que yo elija, para mantener siempre su altura constante, en este caso de 2,5 milímetros. ¿A qué escala tengo yo ahora definida en mi vista? Pues lo puedo ver aquí debajo, que es escala 1, 1, ¿de acuerdo? Escala 1, 1. Si no veo aquí la escala,
puedo venirme a estas tres rayas de aquí de la derecha de todo y puedo indicarle aquí escala automática, escala de anotación, ¿vale? Que están aquí puestas, ¿de acuerdo? Escala de anotación. Entonces, yo le defino aquí la escala. Esta es la escala de anotación, ¿vale? Y otra cosa importante, voy a activar este botón que dice añade escalas a los objetos anotativos cuando cambie la escala de anotación. Hemos dicho que este icono, esta parte de aquí, indica la escala de anotación. Ahora mismo lo tengo a 1, 1. Esto es, si yo he pedido que mi cota tenga obligatoriamente 2,5 milímetros en tamaño real, cuando yo lo imprima, cuando yo dibuje ahora aquí una cota, se va a ver de tamaño 2,5 milímetros. Si tengo un objeto de, por ejemplo, 3 metros, pues mi cota va a ser de 2,5 milímetros el número y el tamaño del número del texto y el tamaño de los elementos de la cota, de los símbolos de la cota, va a ser muy pequeñito, ¿vale? Voy a dibujar, me voy al menú inicio y voy a dibujar una línea, por ejemplo, que mida así 3 metros en esta dirección. 3 metros, ¿de acuerdo? Estoy trabajando en metros. Intro y hago zoom, extensión. Esta es mi línea, ¿de acuerdo? Esta línea, si yo la selecciono, está dibujada en capa 0, ¿vale? No he cambiado ninguna capa. Veo que esta línea tiene una longitud de 3 metros, ¿vale? Voy a colocar una cota para medir esta línea. Entonces, voy al menú anotar, selecciono cota alineada, por ejemplo, y voy a seleccionar los dos extremos de esta línea y coloco la línea de cota por aquí. Aparentemente no veo nada. ¿Por qué no veo nada? Pues porque es tan pequeñito esto. Fijaos, es muy pequeñito porque estoy trabajando a escala 1, 1. Este texto ahora mide 2,5 milímetros. Claro, a esta distancia, si estos son 3 metros, 2,5 milímetros se ve ahí como una pequeña manchita, una mosca, ¿vale? Entonces, evidentemente, no estoy representando bien. Tengo que decirle, pónmelo a 1,50. Pero cuidado, antes de elegir 1,50, me voy a asegurar de que tengo marcado este icono. Ahora lo he marcado, ¿de acuerdo? Y este icono, que tiene así el símbolo del escalímetro, con la rayita, con el rayito ese pequeñín, me va a generar automáticamente el tamaño adecuado del texto dentro de la cota y de los elementos de la línea de los extremos de la cota, para que se vean del tamaño adecuado de 2,5 milímetros a la escala que yo elija. Yo ahora voy a elegir escala 1,50. Y observad cómo se ve esto ahora. ¿Qué ha pasado? Pues ha aumentado el tamaño del texto lo suficiente como para que a 1,50, cuando yo lanzara este plano a la impresora o al PDF a escala 1,50, este texto mediría 2,5 milímetros de altura en la realidad del plano. ¿Vale? Pues aquí tengo mi cota, mi estilo de acotación ya creado. Voy a pulirlo un poco más porque a mí me gusta que el trazo, o sea, que se extienda la línea de cota un poquito más allá del trazo o de la línea de las líneas de referencia, ¿vale? Las líneas estas laterales que tengo aquí. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues me vuelvo otra vez a mi selector de estilos, aquí arriba, despliego hacia abajo para administrar los estilos de cota. El AN 2.5 que he creado, le voy a decir que lo quiero modificar. Y yo quiero ahora que en las líneas, la línea de cota, se amplíen los trazos, por ejemplo, 2 milímetros, ¿de acuerdo? Recordad, estoy trabajando en medidas reales en milímetros, ¿vale? Ya le digo, aceptar y cerrar, y mi línea de cota ya se extiende por aquí 2 milímetros, lo mismo por el otro lado, ¿vale? Pues este sería mi estilo de acotación ya creado. Si yo ahora lo quiero llevar a mi plantilla, porque fijaos, estoy trabajando en el dibujo 1, si yo lo quiero llevar a mi plantilla, lo que voy a hacer es algo tan sencillo como abrir mi plantilla, copiar este objeto en mi plantilla, pegarlo en mi plantilla, ¿vale? Y veremos alguna cosa. Ahora le voy a decir abrir. ¿Qué quiero abrir? Pues una plantilla. Me va al menú, a la carpeta donde guardo las plantillas, y aquí tengo una carpeta que pone
Augusto, que es mi plantilla. Esta es mi plantilla, ¿de acuerdo? Augusto. Entonces le doy, le digo abrir, y veo que mi plantilla aquí está con mis capas. La capa cajetín, la capa formatos y la capa ventanas gráficas. Tengo arriba en las pestañas mi plantilla abierta y mi dibujo 1 abierto. Voy al dibujo 1, selecciono la cota, control C en el teclado, me voy a la plantilla y control V para pegarla, ¿vale? Y lo pego, me acerco porque estoy muy alejado y lo coloco aquí. Voy a decirle que sea la escala 1.50 también aquí y veo que se me ha pegado esto perfectamente. Cuando me he traído este objeto, me ha generado aquí automáticamente una capa nueva que es DevPoints. Este objeto yo lo tenía creado en la capa 0 de mi dibujo 1, ¿vale? Sin embargo, cuando yo trabajo con cotas asociativas, que son cotas que van a funcionar de forma que se pueden deformar en el momento en el que yo modifico el objeto que estoy midiendo, ¿vale? Si yo hago estirar, la cota estiro mi objeto, hay unos puntitos pequeñitos en los sitios donde yo he marcado la cota que cuando yo estire se van a mover y entonces la cota se va a actualizar, ¿vale? Esos puntitos, no sé si se puede ver, están aquí. Aquí hay un puntito pequeño. Ahí está. Fijaos, no toco la cota y sin embargo allí aparece. Ahí este puntito es el dev point. Este puntito define la cota. Y por eso, cuando tengo cotas asociativas, va a aparecer esta capa dev points que no la puedo borrar. No la puedo borrar, ¿de acuerdo? Entonces no os alarméis si aparece esa capa, que no pasa nada, ¿vale? Una vez que yo ya me he copiado este estilo, esta cota a mi plantilla, yo puedo borrarla, le digo suprimir, y se ha quedado grabada, en la plantilla se ha quedado grabada mi estilo de cota AN2.5, ¿de acuerdo? El estilo AN2.5 se ha quedado grabado. Ahora yo podría ya guardar mi plantilla y para las próximas veces ya tengo ese estilo de acotación creado. ¿De acuerdo? Bueno, voy a cerrar aquí ya mi plantilla y termina aquí el vídeo ya, porque esto se está alargando un poco, y en el siguiente vídeo voy a explicar cómo crear una cota de nivel, un símbolo de cota de nivel con un bloque. Un saludo y hasta luego.